Estoy esperando que largue la grabación. Creo que ya arrancó, ¿no? Ahí está. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario del observatorio, que en este caso se da en un horario especial. Hoy tenemos un seminario de licenciatura a cargo de Emanuel Januzzi. Evalúa el tribunal formado por su director, Federico Stasicin, la doctora Mercedes Gómez y el doctor Mario Sgro y la doctora Leticia Ferrero de suplente. Como dije recién, lo tenemos en horario especial porque suele ser a las 2 de la tarde. Para referencia futura, por favor, para los seminarios y trabajos finales, etcétera, coordinar con los coordinadores, no simplemente avisar el horario. Bien, entonces evalúa el tribunal evaluador. Hacia el final vamos a pasar las preguntas del tribunal y después del público en general. No sé, Emma, si estás de acuerdo que haya preguntas durante tu exposición también con la manito del Meet. Nada, yo la dejaría para el final, solo para que por ahí no se ponga muy largo y las preguntas se puedan agrupar. Como vos prefieras. Bueno, comenzamos entonces. Adelante, por favor. Bueno. ¿Se ve el puntero ahí? Sí. Bueno. Hola a todos y todas, muchas gracias por presenciar acá mi defensa. Como ya dijo Marcelo, se titula Estudio la evolución de diferentes nubes protoestelares en simulaciones, y la dirección del trabajo fue de Federico Stasicin y el tribunal, Mercedes Gómez, Mario Sgro y Leticia Ferrero de suplente. En esta presentación voy a hacer primero una pequeña introducción, comentando un poco de la teoría de formación estelar. Después voy a hablar sobre las herramientas numéricas utilizadas en este trabajo. Después del generador de condiciones iniciales que se usó para las simulaciones que aquí se presentan. Después voy a mostrar las simulaciones propiamente dichas, después algunos análisis y resultados, y terminaré con las conclusiones y trabajo futuro. Así que bueno, arrancando. La teoría de formación estelar básicamente es un problema que todavía está sin resolver, ya que es un proceso altamente dinámico y caótico que ocurre en los densos núcleos de nubes moleculares debido a la fragmentación de estos núcleos. En este caso, yo durante toda la presentación y todo mi trabajo voy a estar hablando sobre formación estelar de estrellas de baja masa, de menos de 8 masas solares, y principalmente de estrellas de secuencia principal o enanas marrones. En este pequeño diagrama se intenta resumir de forma medio breve lo que sería el proceso de formación estelar. Teniendo una nube de gas y polvo en el medio interestelar, bastante grande y masiva, empiezan a formarse dentro de ellas pequeñas aglomeraciones de gas, pequeñas regiones de sobredensidad. Y dentro de ellas lo mismo sucede, empiezan a crearse lo que podrían llamarse cores, que en español, si quisiese traducir, podría ser algo como núcleos, que también son cada vez más densos, y estos son los precursores luego de las estrellas. Luego de los pequeños procesos de colapso gravitatorio que este sufre, tenemos entonces una protoestrella rodeada usualmente de algún disco protoestelar, desde la cual luego se tendrá un sistema estelar. Nuevamente, esto es una especie de diagrama esquemático que resume el proceso. En este trabajo, lo que se intenta básicamente es reproducir un poco este proceso numéricamente. Pero bueno, para eso primero tenemos que seguir viendo un poco más sobre la teoría de formación estelar. Como ya mencioné antes, las estrellas se forman en nubes moleculares altamente densas, que básicamente se componen de hidrógeno y helio como sus gases principales, y polvo. El polvo es muy importante para estas nubes, ya que protege prácticamente al hidrógeno molecular de su disociación por parte de los rayos ultravioletas, ya que, en otras palabras, dispersa a los rayos energéticos de la luz. En este caso estoy mostrando algunas propiedades básicas de las nubes moleculares,
y su clasificación aproximada dada su tamaño y masa. En este caso, podemos ver de que la mayoría presentan temperaturas bajas, de 10 a 15 Kelvin. Esto es óptimo ya para que el hidrógeno molecular pueda existir. Otra cualidad de estas nubes moleculares, como aquí se muestran dos, es que al observarlas en el visible, debido a la gran opacidad que presentan, prácticamente por el polvo, no se las ve más que regiones oscuras, o como ya dije antes, opacas. Y al observarlas en luz infrarroja, se pueden observar las estrellas dentro, o sea, dentro de las nubes y de fondo también. Ahora, ¿qué procesos físicos son los que están ocurriendo dentro de estas nubes moleculares? Bueno, se tiene la gravedad, que es la principal fuerza que actúa al intentar contraer a la nube. Existen los efectos térmicos, que básicamente generan presión que actúa de forma contraria a la gravedad, efectos de turbulencia, efectos de rotación, campos magnéticos, rayos cósmicos e inclusive posibles efectos estelares, ya sea por ejemplo vientos o jets de estrellas que podrían estar embebidas en las nubes moleculares. Entonces vemos que hay un montón de procesos físicos que están ocurriendo aquí, que si quisiésemos hacer una especie de modelado de este sistema podría llegar a ser bastante complicado, porque modelar todos estos procesos físicos puede ser bastante difícil. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos más o menos estimar qué debería ocurrir para que esta nube molecular pudiese colapsar gravitatoriamente y formar estrellas, que es lo que buscamos? Bueno, haciendo un análisis medio simple, podemos suponer de que para que la nube pueda colapsar gravitatoriamente, su energía gravitatoria debe ser mayor a la contribución del resto de las energías. En este caso, estoy suponiendo simplemente energía térmica, rotacional, turbulenta y magnética. Para poder ponerle números y valores a estas componentes, se suelen utilizar configuraciones simples o básicas, como configuración esférica, densidad uniforme, gas ideal, entre otras. Y aún así, esto no es tampoco tan sencillo. Supongamos de que en vez de que todas las energías sean dominantes en contra de la gravedad, tuviésemos de que se pueden despreciar la rotacional, la turbulenta y la magnética. En ese caso, tendríamos que solamente los efectos térmicos serían importantes. Al realizar las cuentas para ver si solamente los efectos térmicos son importantes para contrarrestar el colapso gravitatorio, ¿qué debería ocurrir entonces para que pueda colapsar? Estaríamos de alguna forma rehaciendo el trabajo que hizo James Jeans en 1902, uno de los pioneros en el trabajo de formación estelar. En su trabajo, él muestra que para una nube molecular que solamente contrarresta su colapso por efectos térmicos, es necesario que su tiempo de caída libre, que es el tiempo que tardaría la nube en colapsar solamente por gravedad, sea menor al tiempo de cruce sonoro, que es el tiempo que tardan las ondas de presión en cruzar la nube. De esta forma, realizando los cálculos, se puede obtener un valor a lo que es llamada la masa de Jeans. La masa de Jeans es la masa mínima que debe tener una nube molecular para poder colapsar, dada una cierta temperatura y una cierta densidad. De la misma forma, se puede obtener el radio de Jeans, que es la distancia máxima o el radio máximo que puede tener la nube para poder colapsar. En otras palabras, si una nube molecular posee menos masa que la masa de Jeans, esta no posee suficiente energía gravitatoria para poder colapsar, posee más energía térmica. Y lo mismo ocurre para el radio de Jeans. Suponiendo de que también habría que considerar una presión externa actuando sobre la nube, estaríamos en esta forma calculando la expresión para la masa de von Orevert, que a grandes rasgos y para presiones externas medio despreciables termina siendo idéntica a la masa de Jeans. Por otro lado, si además de efectos térmicos tuviésemos que considerar efectos rotatorios, ya la expresión de la masa de Jeans es un poco más complicada. En este caso, como se puede ver en el siguiente diagrama, el colapso deja de ser perfectamente esférico, como se había supuesto antes. Sucede que, por las observaciones, se obtiene de que el momento angular específico, o momento angular por unidad de masa, no se conserva, como se puede ver una vez más en el siguiente gráfico, a menor radio, menor momento angular específico. Esto ocurre ya que si podemos ver la expresión para el cociente de energía rotatoria gravitatoria, también llamado beta,
tenemos de que si el momento angular se conservase, entonces al disminuir el radio, la energía rotacional aumentaría, o en otras palabras, tendría un valor mayor a la gravitatoria en algún momento y frenaría el colapso. Esto, una vez más, por suerte no ocurre y el colapso tiene una forma un poco más ovalada. En caso de que los efectos turbulentos sean los importantes en contra del colapso gravitatorio, podemos definir la masa de Jeans turbulenta, donde en este caso sigma es la dispersión de velocidades tridimensional y sigma sub e, que es la unidimensional suponiendo isotropía en velocidades. Por las observaciones, en este caso de las primeras observaciones para nubes moleculares hechas por Larson, se obtienen diferentes relaciones, en este caso una que luego fue adaptada por Solomon, para la dispersión de velocidades en cuanto al tamaño. De esta forma, se obtiene de que las nubes moleculares poseen una dispersión de velocidades que hace que su turbulencia sea prácticamente supersónica. Pero no solamente eso, otro hallazgo importante en cuanto a la turbulencia de las nubes es que se encuentran, por observaciones, se encuentran prácticamente en equilibrio virial. La mayoría, una vez más, se encuentra en equilibrio virial. Esto es también importante ya que significaría de que la mayoría de las nubes posee suficiente energía gravitatoria en cuanto a su energía turbulenta para poder mantenerse y luego colapsar gravitatoriamente. Importante también para este trabajo mencionar en cuanto a los efectos turbulentos lo que es el espectro de potencia en velocidades. Como ya mencioné antes, las nubes moleculares poseen turbulencia prácticamente supersónica, ya que por observaciones se obtiene que el número de Mach es mayor o igual a 4, aproximadamente. En este caso, si pusiésemos a analizar el espectro de potencia en velocidades, que para ponerlo más o menos en palabras, es una forma de expresar cómo está dispersada la energía cinética en cuanto a los números de onda o 1 sobre distancia. Si tienen varios estudios hechos en este caso estoy ploteando o graficando dos espectros de potencia, dos esquemas de espectro de potencias, uno que es con K a la menos 11 tercios y otro que es con K a la menos 4. El primero es el espectro de potencias de Kolmogorov, que es asociado a fluidos incompresibles. Por otro lado, el espectro de potencia de Burgers, con K a la menos 4, es asociado a fluidos supersónicos compresibles. Se estima que en las nubes moleculares, el espectro de potencias en ellas es aproximadamente de Burgers, porque como ya dije, son fluidos supersónicos y también son compresibles. En este caso, en observaciones, se obtiene que no es exactamente K a la menos 4, sino un valor cercano a menos 4, pero mayor a menos 11 tercios. Teniendo todo esto ya más o menos explicado, o sea, teniendo en cuenta cuáles son los efectos que actúan sobre la nube, veamos cómo es el colapso que sufre esta nube. Bueno, en este caso estoy mostrando un diagrama que, no sé si se puede llegar a ver, muestra la variación de la densidad respecto a la temperatura. En este caso yo voy a explicar cómo sería el colapso, suponiendo que está gobernado por una ecuación barotrópica de estado, como se puede ver aquí arriba. De esta forma, la primera etapa que sufre en cuanto al colapso, la nube molecular, se puede considerar prácticamente isotérmica, ya que a medida que colapsa, la mayor parte de la energía puede ser irradiada libremente. Luego, en una zona un poco central a esta primera nube que había antes dibujado, empieza a suceder una contracción adiabática. En este caso, ya no es que toda la energía puede ser liberada, sino que una parte de ella empieza a ser absorbida y empieza a calentar a la nube. Esto antes no ocurría, ya que antes el gamma era aproximadamente 1. Luego, esta zona medio central se mantiene en una especie de equilibrio hidrostático. Esto es llamado el primer core, hallado por Larson en el 69. Es llamado el primer core que, una vez más, se encuentra aproximadamente en equilibrio hidrostático y que luego de un tiempo empieza dentro de ella a ocurrir la disociación del hidrógeno. Esto sucede ya que al haberse calentado en esta contracción adiabática, alcanza cerca de los 2000 grados Kelvin, que una vez más es la temperatura aproximada de disociación del hidrógeno. Al comenzar a disociarse este hidrógeno,
parte de la energía nuevamente comienza a irradiarse fuera de esta región central libremente, por lo cual ya deja de ser adiabática y pasa a ser una especie de región de transición, ya que no es totalmente isotérmico ni totalmente adiabático. Como podemos ver entonces, una parte de la energía durante el colapso pasa a ser contenida dentro de la nube y otra parte logra ser irradiada. Esto sucede hasta aproximadamente unos 10 a la 4 Kelvin, que en este caso ocurre el llamado segundo core, donde nuevamente esta región central se encuentra aproximadamente en equilibrio hidrostático. De esta forma podemos ver que otra vez parte de la energía queda dentro y otra parte puede ser liberada, hasta que esta región que está en equilibrio hidrostático sufre un choque por parte de un frente de choque ocurrido a partir de las regiones más externas. En otras palabras, parte de la región un poco más externa sigue cayendo hasta chocar con la nube o este núcleo que se ha formado en equilibrio hidrostático, rompiendo un poco su equilibrio y generando una fase de acreción para que luego dentro de esta nube, que ya casi no puede liberar casi nada de su energía, se ocurra dentro de la formación estelar. En otras palabras, una vez más resumiendo, tenemos un primer colapso isotérmico, una contracción adiabática, un segundo colapso medio de transición en cuanto a gamma y una cuarta fase de acreción. Y luego, obviamente, la formación estelar. Ahora, en este pequeño diagrama, de Inutsuka, estoy intentando mostrar cómo sería esto del primer core y segundo core. Podemos ver que el segundo core está embebido en el primer core, que se tiene una forma, como ya dije antes, no esférica, sino más bien ovalada. Esto ocurre debido a la rotación. Y además, debido a que se debe liberar parte del material para que, como ya mencioné antes, no ocurra la conservación del momento angular específico, están ocurriendo la liberación de flujo, en este caso por parte del primer core, y un flujo llamado jet a alta velocidad por parte del segundo core. También hay presente un disco circunestelar, tal y como mencioné antes, al cual está ocurriendo acreción de material, al igual que al primer core. Bueno, teniendo entonces ahora ya en cuenta cuáles son las condiciones que debe cumplir la nube para el colapso y al mismo tiempo cuál es el colapso, básicamente cuáles son las fases de este colapso propiamente dicho, veamos cuáles son los desencadenantes del colapso. Necesitamos entonces que haya perturbaciones que generen la compresión del gas. En otras palabras, generen regiones que tengan alta densidad. Pueden haber distintos desencadenantes como frentes de choques por supernova, regiones de hidrógeno ionizado en expansión, colisiones entre nubes o hasta implosión por radiación. Todos estos factores son externos, ya que involucra algo más que a la nube molecular propiamente dicha. Por otro lado, también puede ser la turbulencia intrínseca, que en este caso es un factor interno. Este factor es el que en este trabajo se estudia y se analiza. Esto equivale a pensar que una nube molecular posee turbulencia que va a generar dentro de la nube distintas regiones de sobredensidad. Ahora, parece que con que todo lo que yo vengo mencionando hasta este punto, una nube molecular va a formar entonces una sola estrella, por los diagramas que yo puse antes, o que encima esta única estrella va a poder llegar a tener una masa... Está trabajando, está hablando. No, ese hay un micrófono prendido, por cierto. Va a poder llegar a tener una masa de hasta casi la masa inicial de la nube. Bueno, esto en realidad no ocurre. Solo una pequeña parte de la masa inicial de la nube es transformada en estrellas, aproximadamente el 2%. Y además, no es que se forma una sola estrella. De hecho, las estrellas suelen formarse en sistemas múltiples. Aproximadamente el 22% de los sistemas son múltiples. Ahora, el por qué o el cómo es que se forman estos sistemas múltiples todavía es un tema de investigación y la teoría que más apoyo tiene es la teoría de fragmentación de las nubes moleculares. En este diagrama estoy intentando expresarlo y básicamente es lo siguiente. Se tiene una nube molecular inicial que está colapsando gravitatoriamente.
podemos ver que dentro de ella hay distintas regiones que podrían ser inhomogeneidades de la nube inicial, ya que poseen un poco más de densidad, son regiones de sobredensidad respecto a la densidad media. Con el paso del tiempo, estas regiones de sobredensidad, a medida que colapsa la nube, pueden obtener ellas la suficiente masa de forma independiente a la masa total para poder colapsar sin importar el colapso general. En otras palabras, de una nube inicial se pueden llegar a generar distintas subregiones que cada una de ellas cumpla el criterio de Jeans y de esta forma entonces puedan colapsar de forma independiente y formar estrellas. Entonces, al tener varias regiones de sobredensidad formando estrellas, podemos de una sola nube formar varios sistemas estelares. Ahora, estos sistemas estelares, una vez que se forman, ¿qué es lo que sucede? Bueno, antes que eso, disculpen. Si yo quisiese ver esta fragmentación, ¿cómo es que sucede? Bueno, para poder fragmentarse la nube, como ya dije antes, deben ocurrir que estos fragmentos que se van formando, estas regiones de sobredensidad que se van formando, cumplan el criterio de Jeans, porque en otras palabras, no queremos que solamente la nube se rompa en fragmentos, sino que queremos que cada fragmento pueda colapsar luego gravitatoriamente. Para que se cumpla esto, podemos hacer un pequeño análisis y intentando ver en qué momentos ocurriría de que si aumentamos la densidad, disminuya la masa de Jeans. De esta forma, al aumentar la densidad de los fragmentos y disminuir su masa de Jeans, van a tener suficiente masa para poder colapsar. En caso de que estemos viendo fragmentación durante el primer colapso, durante el colapso isotérmico, se tiene de que si gamma es igual a 1, la masa de Jeans disminuye, ya que el exponente es de la densidad x negativo. Por otro lado, si el proceso de contracción es adiabático, vemos de que nuevamente al reemplazar el exponente es positivo y tenemos que la masa de Jeans aumenta. Entonces, si es durante la contracción adiabática, la fragmentación no va a generar fragmentos que puedan colapsar gravitatoriamente. Y en caso de que suceda en el segundo colapso, que es esta región de transición, sí se tiene, ya que si gamma es menor a 1 y 4/3, como vemos en el exponente, sí ocurre que al fragmentarse pueden estos fragmentos tener suficiente masa para colapsar. En este caso, ya podemos ver de primera instancia de que en la región de acreción gamma es mayor a 4/3, así que esa región tampoco produce fragmentos capaces de colapsar. Además, en diferentes estudios se ha analizado de que una fragmentación en esta región, en esta fase del colapso, no es algo que sea visible o notable o que suceda más que en alguna simulación. Una vez que la nube se fragmenta, podemos entender entonces, como ya expliqué antes, de que se han formado diferentes regiones con varias estrellas, o podríamos llamarlas todavía protoestrellas. Estas protoestrellas van a estar interactuando entre ellas, principalmente por la gravedad, y sus interacciones dinámicas van a generar de que algunas de sus partículas, algunos de sus elementos, sean eyectados del sistema. De esta forma, se forman también distintos sistemas simples, pueden eyectarse dos juntas, serían sistemas binarios, triples, etc. Es todo prácticamente interacciones dinámicas que sufren estas protoestrellas desde que se forman como un sistema general hasta que empiezan a sufrir separaciones, tal y como se muestra en este video. Y cuando se frena la formación estelar, bueno, este proceso cesa prácticamente cuando ya no hay más gas para acretar. Es una forma de intentar expresarlo con este dibujo, en el cual se muestra que ahora ya no son protoestrellas, sino que ya serían estrellas, que como toda estrella empieza a generar vientos, principalmente las estrellas más masivas, generan vientos estelares, asimismo generan los jets y los flujos que había mostrado en el diagrama anterior, que empiezan a dispersar el gas. De esta forma, ya cuando las estrellas no poseen más gas para acretar, se puede más o menos interpretar que la formación estelar ha cesado. Ahora, ya teniendo en cuenta cuáles son las condiciones de colapso, cuál es en sí el proceso de fragmentación, qué debe ocurrir para que la nube pueda colapsar, veamos qué ecuaciones gobiernan estos sistemas. En este caso, presento las ecuaciones hidrodinámicas para fluidos
interpretados por la ecuación de continuidad, la ecuación de momento y la ecuación de densidad de energía interna. A este sistema de ecuaciones debe añadírsele una ecuación de estado que cierre el sistema relacionando la presión con la energía. Puede utilizarse, como había mostrado antes, la ecuación barotrópica de estado. En caso de que la energía electromagnética y los campos electromagnéticos no puedan ser despreciados, deberían utilizarse las ecuaciones de la magnetohidrodinámica. Sin embargo, en este caso y para este trabajo no se utilizan, así que las despreciamos. Ahora, pasándonos a este trabajo, nosotros queríamos entonces formar nuestras estrellas, porque así como se forman las estrellas en el medio interestelar, ¿cómo podríamos nosotros formar nuestras estrellas? Bueno, no podemos hacer como Doctor Octopus, que tenía gran tecnología y podía formar su propia estrella casi con la palma de sus manos. Nosotros tenemos que remitirnos al uso de nuestras computadoras. En este caso necesitamos algún código numérico que pueda trabajar con turbulencia supersónica, autogravedad, radiación, en otras palabras, introducir una ecuación de estado que no sea, que sea barotrópica, y obviamente que tenga adaptación para formación estelar. Un código que reúne todas estas condiciones y fue utilizado para este trabajo es el código Gizmo de Hopkins 2015. Dentro de este código utilizamos el método SPH, Smooth Particles Hydrodynamics, o hidrodinámica de partículas suavizadas en español. Es un método lagrangiano que se basa en el suavizado de las propiedades de un fluido mediante un kernel, en este caso utilizando un kernel cúbico, y para nuestro trabajo se utilizaron 50 vecinos como parámetro del código SPH y condiciones de contorno abiertas, que nuevamente para el proceso de formación estelar es óptimo, ya que queremos de que todo el gas simplemente sea liberado y que no desaparezca. Para poder realizar el proceso de formación estelar en el código, nos remitimos a las partículas sumidero, SINC, su nombre en inglés, creadas por Beatty y colaboradores en 1995 e implementadas por primera vez en un código SPH. Estas partículas sumidero son prácticamente partículas que solamente poseen masa, momento lineal y momento angular, que se está visto como el spin que tienen estas partículas sumidero. Y su función es básicamente mimetizar a una partícula zinc a través de una creación de una partícula de gas a una partícula zinc y la acreción de partículas de gas a esta partícula zinc. En otras palabras, va a representar la fase de acreción que sufre una protoestrella, la creación y la acreción que sufre una protoestrella. Para poder implementar esta partícula sumidero en el código, es necesario definir bien algún método de creación, definir cuándo una partícula de gas va a transformarse en una partícula zinc y cuándo una partícula de gas va a poder ser acretada hacia una zinc. Para este trabajo se definió una densidad crítica, o sea, la densidad mínima que debe tener una partícula de gas para poder pasar a ser una zinc, es de 10 a la menos 11 gramos por centímetro cúbico, además de otros requisitos que aquí no están puestos, tales como que la partícula de gas sea un sumidero de velocidad, sumidero de aceleración, que sea un mínimo de energía potencial respecto a las partículas dentro de su kernel, entre otras. Además, para poder definir el método de acreción, se definió un radio de acreción, que es el radio o la distancia mínima que debe tener una partícula de gas a esta partícula de zinc ya creada, para poder ser acretada a ella. Si la partícula de gas se encuentra a más de 5 unidades astronómicas de la partícula zinc, esta no va a ser acretada. Además de la distancia, hay otros requisitos, tales como que su energía cinética sea menor a su energía gravitacional, que posea momento angular menor al necesario para poder hacer una órbita circular, entre otros. Luego de que una partícula de gas sea acretada a una partícula zinc, las propiedades de la partícula zinc se actualizan, siendo su masa, su posición, su velocidad y su spin. De esta forma se conserva en toda la simulación la masa, el momento lineal y el momento angular. Es importantísimo aclarar que estas partículas zinc no son propiamente estrellas.
¿Por qué? Porque carecen de efectos físicos que ellas tienen, tales como su temperatura. Las partículas zinc no tienen temperatura, no generan retroalimentación, o sea, no generan feedback, no presentan evolución estelar. En otras palabras, con el paso del tiempo, estas partículas sumidero van a seguir siendo eso, partículas sumidero, que van a solamente acretar más gas, pero no van a evolucionar, por ejemplo, en supernovas o enanas rojas o agujeros negros, si es que pasa el tiempo y una estrella sí lo haría. Además, en este trabajo no se posibilita la unión entre partículas zinc, no ocurren mergers entre las partículas zinc. Eso, obviamente, también es algo que físicamente podría ocurrir, pero para este trabajo no se incluye. Todo esto una vez más para aclarar de por qué estas no son estrellas propiamente dichas, sino que mimetizan la fase de acreción de las protoestrellas. Ahora, ya teniendo entonces bien aclarado cuál es el código que utilizamos para generar nuestras simulaciones, déjenme mostrarles cuál es la ecuación de estado que permite utilizar este código. Como ya dije antes, necesitamos una ecuación barotrópica, que el código Gizmo que nosotros utilizamos permite usar la ecuación isotérmica, una ecuación barotrópica escrita por Bate y colaboradores 2003, de ahora en adelante va a ser B03, que se puede ver aquí graficada, es la línea roja, que en este caso representa la primera fase isotérmica y luego una segunda fase totalmente adiabática. Y como tercera ecuación de estado disponible se encuentra la ecuación de Federer y colaboradores 2014, F14 aquí en adelante, que también es una ecuación por partes, un poco más partida, en 5 secciones, que tiene una primera fase isotérmica, luego una segunda fase de transición, la tercera fase totalmente adiabática y una cuarta fase también adiabática. Ahora, una cuarta fase mixta y una fase quinta, que aquí no está graficada, que es la adiabática. En este caso estoy graficando también, la línea punteada refiere a la densidad crítica, o sea, la densidad que debía tener la partícula de gas para poder ser una partícula zinc, y ambas ecuaciones de estado, de Bate y Federer, ocurre aproximadamente a 65 Kelvin. Además, estoy mostrando que de las tres ecuaciones, de los tres modelos de ecuación de estado, solamente la de Federer es la que simula o parametriza la ecuación de estado a los 2000 Kelvin, que es lo que sería la temperatura de disociación del hidrógeno. En otras palabras, el resto, isotérmica y Bate, solamente continúan sin importar la disociación del hidrógeno. Está graficado solamente hasta más o menos 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico, ya que densidades mayores no se consiguen tampoco en este trabajo. Ahora, ya teniendo en cuenta la ecuación de estado, la partícula zinc y el método utilizado, pasemos a mostrar el generador de condiciones iniciales utilizado. Para este trabajo se usó el código Turbulent Cloud, alojado en el siguiente repositorio de GitHub. Quería aclarar que el código es de acceso público, lo cual permitió que se pueda no solamente utilizar, sino también ampliarlo, ya tanto para este trabajo como para trabajos futuros. El código originalmente es de Felipe Gojkovic y fue prestado, pero nuevamente fue ampliado para este trabajo y para que en el futuro se pueda utilizar. Este generador de condiciones iniciales genera una esfera de partículas inicialmente homogénea, con una cierta cantidad de partículas n, una masa m y una radio r. Luego es posible incorporarle un perfil de densidad radial, un espectro de potencia en velocidades, una alfa turbulento, que es básicamente el cociente de energía turbulenta gravitatoria, y un beta rotacional, que es el cociente de energía rotacional gravitatoria. Aclaro aquí que los tres elementos añadidos al código por mi persona fueron el perfil de densidad radial, la magnitud de energía turbulenta y la magnitud de energía rotacional total. En este gráfico estoy mostrando lo que sería una esfera que se encuentra, en este caso, cortado, o sea, un corte en plano Z0, que tiene un perfil de densidad radial de R a la menos 2. En el código se permiten dos métodos para generar este perfil. Puede ser a partir de la distribución homogénea, redistribuir las posiciones de las partículas para que cumplan con el perfil de densidad, o redistribuir la masa de las partículas, que originalmente eran todas iguales, para que
conserven su posición, pero no su masa, y que mantengan entonces el perfil de densidad. Para que este código genere el perfil de velocidades del espectro de potencias, el proceso, bien resumido, es a partir de se genera una grilla de velocidades de n grid al cubo, donde esta grilla de velocidades cumple el criterio del espectro de potencia en velocidades y luego se interpolan las velocidades a las partículas o a la esfera de partículas propiamente dicho. De esta forma, estoy mostrando el gráfico de que en caso de imponer un espectro de velocidades de k a la menos 4, tal y como se ve en la línea, el grid posee el espectro y al interpolarlo a la esfera e incluso luego añadirle rotación, el espectro se mantiene. Bueno, teniendo entonces ya explicado el generador de condiciones iniciales y el código utilizado, paso a mostrar los parámetros iniciales que utilizamos para nuestras simulaciones. En total se generaron 6 nubes distintas con la misma cantidad de partículas, masa, radio y densidad uniforme, y los parámetros que se variaron fueron el índice del espectro de potencia en velocidades, se varió entre menos 2, menos 4 y menos 6, y el valor del alfa turbulento, que se varió entre 0.5 y 1. De esta forma se tienen entonces las 6 nubes moleculares. Y otros parámetros que comparte son la temperatura, 10 Kelvin para todas, y obviamente el tiempo de caída libre de aproximadamente 2 por 10 a la 5 años. Quería aclarar que con esta cantidad de partículas y dada la masa de la nube, se cumple el criterio de poder resolver la masa de Jeans mínima que ocurre en la nube, que bueno, esto es un criterio que se debe cumplir para poder hacer de forma concreta las simulaciones de formación estelar. Bueno, entonces de esta forma ya presentadas las nubes que se utilizaron para este trabajo, las nubes iniciales creadas para este trabajo, aquí las estoy más o menos reduciendo, introduciéndoles un alias para que se entienda cuál es cada una. Tenemos K2A05, K2A1 y etcétera, donde el número siguiente al K es el índice, en este caso sin el signo, del espectro de potencias. El número siguiente al A es el valor del alfa turbulento y la letra final refiere a la ecuación de estado utilizada. Como podrán ver, acá se ha utilizado para dos, por ejemplo, condiciones iniciales iguales, K4A05, se realizó una simulación con la ecuación del modelo de ecuación de estado de Bate y una con el modelo de ecuación de estado de Federer para luego poder comparar los resultados entre distintas ecuaciones de estado, al igual que se hizo con K4A1. De esta forma, extendemos de 6 nubes creadas a 9 simulaciones debido a esto de que se utiliza para una misma nube 2 ecuaciones de estado en 2 simulaciones distintas. Las nubes se evolucionaron durante aproximadamente 12 días cada una, utilizando los recursos computacionales del DIATE y del Centro de Cómputo de Alto Desempeño. Bueno, ahora paso entonces a mostrar las simulaciones o unos pequeños GIFs de las simulaciones, espero que no se trabe. Díganme si se ve trabado, espero que no. Pero bueno. En este caso, estoy mostrando entonces una comparación visual entre la nube K2A05B, K6A05B y K4A05B. Este cambio de color que acaban de ver, por si las dudas, es simplemente un cambio en lo que sería la barra que es el renderizado, que pasa de un renderizado lineal a un renderizado logarítmico. No sé si llegan a ver, 4 por D a la menos 20 aproximado, y ahora pasa directamente a menos 19, menos 20, menos 18. Para que se entienda el cambio de color. En este caso, el renderizado viene dado por la densidad columnar inicialmente y luego el logaritmo de la densidad columnar. Se puede ver entonces de que la dinámica o la evolución de las 3 nubes, en este caso diferenciando por espectro de potencia inicial, es bastante diferente. La más diferente de todas, obviamente, la nube K2. Podemos ver de que, aunque las otras dos se empiezan a colapsar de una forma medio disipada, porque empiezan como a romperse, la K2, todo lo contrario, colapsa casi de forma homogénea, como si estuviese sufriendo una caída libre. Esto además genera que luego de colapsar,
la mayoría de partículas zinc formadas, que si se llegan a ver son los puntitos verdes, se forman inicialmente en la región casi central. Por otro lado, al ver la K6 y la K4, podemos ver que nada que ver con la K2, estas parecen disiparse, parecen sufrir una disrupción bastante rápido. Principalmente la K6 se rompe más rápido que la KA05. Ya podemos empezar a creer de que esto ocurre debido a, como ya mostré antes, una comparación por los valores del espectro de potencia. A mayor espectro de potencia, entonces, una disrupción más rápida. Y a menor espectro, puede ser que sea tan bajo de que ni siquiera puede ocurrir una disrupción y la nube colapse casi de forma homogénea. Mientras tanto, el K4 vemos que es un proceso más o menos intermedio, ya que no se rompe tan rápido que la K6, ni colapsa de forma homogénea que la K4. Esto fue para A05, mostrando para A1, en este caso una vez más, la energía cinética igual a la energía potencial inicial. Podemos ver de que sí son extremadamente parecidas a las A05. Nuevamente la K2A1, al igual que la K2A05, sufre un colapso más bien homogéneo. La K6A1 sufre una disrupción casi desde el inicio de su evolución. Y la K4A1 es un proceso medianamente intermedio. ¿Se vea? Un poquito más para que se vea la disrupción. Fijémonos cómo se generan todas estas estructuras filamentosas, acá un poco más marcadas, mientras que acá un poco más dispersas. Comparando entre las simulaciones de mismo espectro de potencia inicial, pero distinto valor de alfa, o sea, distinto valor de energía cinética inicial. En este caso no sé si llega a ver porque se han desfasado. De hecho, creo que puedo hacer esto rapidísimo. Díganme si se corta la grabación. Voy a hacer esto. ¿Y esto? ¿Se sigue viendo? Sí, siguiendo. Bien. En este caso podemos ver entonces de que ambas simulaciones colapsan, aunque al intentar diferenciar podemos ver solamente de que el K2A1, no sé si llega a ver capaz por la presentación o por la resolución que pueda llegar a tener la presentación, no es muy notorio cuál es la diferencia principal, que es simplemente un pequeño aumento de densidad en regiones un poco más localizadas. Puede que no se llegue a ver porque prácticamente es casi incapaz de verse, siquiera para mí que lo estoy viendo en mi pantalla, para ustedes calculo que peor por la presentación. Pero, una vez más, para aclarar que la diferencia entre ambas K2 es extremadamente difícil de distinguir. Si comparamos para las K4, una vez más, ambas K4 con distinto A, ya empieza a ser un poco más notoria la diferencia. Vimos cómo se rompió un poco más rápido la K4A1, aunque su dinámica global parece ser la misma. Si se preguntan por qué es que ambas nubes generan la región de sobredensidad, que luego va a ser la región de formación estelar en el mismo lugar, es porque el campo de velocidades inicial, generado pseudo aleatoriamente, fue hecho con una misma semilla aleatoria. Eso es un comentario por si las dudas. Pero bueno, también podemos ver de que, en este caso es más claro, la K4A05 forma sus partículas zinc antes que la K4A01. Podemos ver cómo, en este caso ya lo está haciendo, y a esto todavía le falta, y lo está haciendo recién ahora. Si comparamos para las K6, nuevamente la diferencia en el tiempo de disipación es mucho más evidente en este caso que para las K4. Podemos ver como la K6A1 se disipó más rápido que la A05, lo cual ya empieza también a dar una idea de que a mayor valor de A, más rápida la disipación de la nube, y también ocurre la formación estelar un poco más tarde. A modo de completitud también voy a mostrar la comparación entre las simulaciones que poseen mismo K, mismo A, pero diferente ecuación de estado, para entender si visualmente ocurre alguna diferencia entre la evolución de la nube isotérmica, la evolución de la nube utilizando la ecuación de estado de Federer y utilizando la ecuación de estado de Bethe. En este caso, lo que sería la evolución previo a la formación de las partículas zinc es prácticamente indistinguible, al menos a mi ojo, es prácticamente indistinguible, excepto pequeños rasgos de distintos filamentos que se puedan llegar a formar. Y la diferencia principal ocurre,
aproximadamente a lo que sería la formación de las partículas zinc y todo lo que ocurre después. Esto ya nos da una idea de que el uso de esta ecuación de estado parece no ser importante, sino hasta el proceso el momento de formación de las primeras partículas zinc. Bueno, ya mostrado entonces las comparaciones visuales, vamos a mostrar un poco los datos y análisis que se obtuvieron de esta simulación. En este caso, nuevamente estoy mostrando cada simulación respecto a su alias, el tiempo máximo que se logró evolucionar, por si se preguntan por qué, por ejemplo, estas son ambas nubes K2, mientras que esta larga es la isotérmica. El tiempo físico, nuevamente, que se evolucionó cada una es de aproximadamente 12 días, pero debido a que mientras se generan regiones de sobredensidad y cantidad de partículas zinc, el código necesita más tiempo de integración, debido a que necesita, en términos de código, pasos de tiempo más chicos. Esto hace de que no todas las simulaciones hayan avanzado en los 12 días que se las simuló, hayan avanzado hasta un mismo tiempo de caída libre. Es por eso de que cada uno avanzó hasta distintos tiempos. Este T estrella es el tiempo de formación de la primera partícula zinc para cada simulación. N estrella es el número de partículas zinc formadas al tiempo final, y M estrella es la masa final acumulada de partículas zinc al tiempo final. Al observar aquí el gráfico y ver un poco la tabla, podemos distinguir rápidamente que podemos agrupar a las simulaciones dependiendo de su tiempo de formación de primera partícula zinc. Ambas simulaciones K2 forman su primera partícula antes de un tiempo que haya libre. Todas las A05, exceptuando obviamente la 2A05, la K2A05, ocurre su primera formación de partículas zinc entre 1 y 1.1, y todas las A1, exceptuando nuevamente la K2A1, ocurre entre 1.1 en adelante. De esta forma, entonces, es una especie de estimación dependiendo el tiempo de formación de primera partícula zinc de cada simulación. Analizando la distribución de velocidades de las simulaciones en cuanto al tiempo, podemos ver de que la mayoría, exceptuando principalmente las K2, sufre un frenado en las velocidades de sus partículas. O sea que podemos ver de que en los siguientes gráficos la línea blanca corresponde a la velocidad del sonido, en aproximadamente 0.2 kilómetros por segundo. Entonces podemos ver que todas las distribuciones empiezan a aumentar su pico hacia cada vez velocidades menores, dando a entender de que empiezan a frenarse. Por otro lado, las K2 ocurre algo totalmente distinto. Aunque primero empiezan a frenarse, luego aumenta toda su velocidad. Esto puede entenderse, tal y como se vio anteriormente en los GIFs, de que las partículas de la nube primero empiezan a frenarse, ya que no poseen suficiente energía cinética para escapar del potencial gravitatorio que se genera, para luego empezar a colapsar de forma casi en caída libre, lo cual hace aumentar nuevamente su energía cinética y su velocidad. Esto también puede verse en el gráfico de energía cinética en cuanto al tiempo. En este caso, estas líneas más o menos rosas son ambas K2, como ya mencioné antes. Empieza primero una disminución de su energía cinética, debido a que no poseen suficiente energía para poder escapar del potencial, y luego un aumento abrupto debido al colapso o la caída libre que sufre. Por otro lado, las simulaciones A1 pasan su energía cinética de ser un equivalente a la energía potencial inicial a aproximadamente la mitad de ellas. Al ver, por otro lado, la evolución de la energía térmica de las nubes, en este caso el gráfico está cortado en aproximadamente 0,8 tiempos de caída libre, se puede ver de que la diferencia entre las simulaciones con igual K e igual alfa, pero de distinto modelo de ecuación de estado, la diferencia empieza a ocurrir desde aproximadamente el momento de formación estelar. En otras palabras, todo el gráfico antes de 0.9, 0.8 eran prácticamente idénticos, la temperatura, como el proceso de colapso es medianamente isotérmico hasta más o menos este momento, no sufre variación de energía térmica, pero desde el momento de formación estelar, o mejor dicho un poco antes del momento de formación estelar de cada simulación,
empiezan a ocurrir las diferencias entre, una vez más, simulaciones de igual K, igual A, pero distinta ecuación de estado. Esto nos da a entender nuevamente de que el modelo de ecuación de estado utilizado influye principalmente en lo que sería la evolución de la nube luego o apenas antes de formar su primer partícula zinc, pero todo el proceso anterior parece no ser de gran diferencia. La línea azul refiere a la nube isotérmica, que puede verse aquí como su energía térmica disminuye. Esto ocurre ya que, como había mencionado antes, las partículas sumidero no tienen temperatura. Al no tener temperatura, esto hace de que las partículas de gas que sí tienen temperatura, una vez que son acretadas a una partícula zinc, esa energía térmica desaparece. Nuevamente porque las partículas zinc no poseen en sí temperatura, haciendo que la energía térmica del sistema general disminuya. Por otro lado, aquí ahora voy a mostrar lo que sería un gráfico de cómo es la masa acumulada de partículas zinc en cuanto al tiempo. En este caso, podemos realizar ajustes lineales, aproximadamente ajustes lineales, para ver cuál es la tasa de formación estelar o de acreción que sucede en cada una de estas simulaciones. Realizando los ajustes podemos de esta forma agrupar a las simulaciones dependiendo su valor de tasa de acreción, siendo las K6 las que menos tasa de acreción tienen, las K41 un poco más, K405 un poco más y las K2 la que mayor tasa de acreción poseen. Cabe mencionar de que en este caso los ajustes se realizaron de forma lineal. Sin embargo, también se realizaron ajustes polinómicos, en este caso a lo que sería el logaritmo del tiempo contra el logaritmo de la masa total, ya que en distintas simulaciones se ha observado de que la acreción no es lineal, sino que puede llegar a ocurrir con ajustes polinómicos con polinomios de grado 2, 3, 4 o hasta 5. Y se realizaron los ajustes y también se cumple de que varias de estas simulaciones cumplen de que su acreción se da con ajustes, se puede ajustar polinómicamente. Sin embargo, el ajuste lineal es el principal para tener una primera aproximación o estimación de la tasa de acreción. Luego se analizó la evolución del espectro de potencias en las nubes. En este caso, solamente estoy graficando el espectro de la evolución del espectro de 3 nubes, ya que para ambas K2, todas las K4 y todas las K6 es la misma que son iguales. Por eso solamente ploteo una K2, una K4 y una K6. La línea blanca corresponde al espectro de potencias inicial, en este caso 2, 4, 6. Y podemos ver cómo con el tiempo todos los espectros de potencia sufren pequeñas modificaciones. La que sufre una modificación más visual es la de K2, la K4 parece mantenerse aproximadamente y la K6 una variación un poco más chica. Al realizar ajustes de cuál es la pendiente final de estos espectros de potencia, vemos de que todos tienden a un espectro de potencia de valor K a la menos 4. Esto está de acuerdo, como había mencionado antes, con lo que serían los estudios de fluidos turbulentos compresibles que siguen el modelo de turbulencia de Burgers, como había una vez más mostrado antes, con espectro de potencia K a la menos 4, en concordancia con distintas simulaciones de fluidos turbulentos compresibles. Aquí les muestro lo que sería la distribución o gráficos de caja, de las posiciones iniciales de las partículas sumidero creadas en las distintas simulaciones. O, en otras palabras, en qué posición, con qué distancia al centro de la nube se formaron las partículas zinc en cada simulación. Podemos ver ya de forma clara de que ambas simulaciones K2 forman sus partículas zinc en regiones muy cercanas al centro, tal y como se había visto antes en los GIFs de las simulaciones. Por otro lado, la K6 aún no es la que genera la mayor parte, la que tiende a formar partículas zinc en las regiones más externas. Aproximadamente también esto sucede para la K6 ahora. Mientras que todas las K4 parece que lo hacen en una región más bien central o media de la nube.
no central, no central, sino una distancia media. Luego, para poder analizar las aglomeraciones de gas que podrían entenderse como los clumps que se han formado, se utilizó un algoritmo mostrado por Goodrich y colaboradores en 2018. Se generó un pequeño código, entonces, siguiendo este algoritmo con algunas pequeñas modificaciones. Este algoritmo consta de 3 pasos. Primero se identifica la partícula con menor potencial dentro del kernel de una partícula en cuestión. Luego se mueve a la partícula que se acaba de encontrar y se vuelve a repetir este paso. Se vuelve a identificar en esta nueva partícula cuál es la partícula con menor potencial dentro de ese kernel. Y se repite este paso hasta encontrar la partícula que posee el mínimo de potencial en todo lo que sería esta cadena que se ha formado. De esta forma, todas las partículas que caigan en un mismo pozo pertenecen a un pozo de potencial. Luego se recalcula el potencial para cada pozo, simplemente considerando las partículas en ese pozo, independientemente de partículas en otros pozos. Y luego se identifican en estos pozos, ya con el potencial recalculado, qué partículas están ligadas gravitacionalmente. O sea, qué partículas poseen menor energía cinética que la potencial. Todas las partículas que estén ligadas pertenecen entonces a este pozo y conforman una aglomeración o un clump de gas. De esta forma se aplicó este pequeño algoritmo a distintos tiempos. En este caso, este tiempo es justo antes de que se forme la primera partícula zinc en las simulaciones K2, que eran las primeras, pero así en todas las simulaciones. Luego un tiempo de caída libre, 1.1 y 1.25. Podemos ver de que justo antes de que se forme la primera partícula zinc en ambas simulaciones K2, se tienen muy pocas aglomeraciones, muy pocos clumps a comparación del resto. Esto puede ocurrir ya que, debido a que el colapso era aproximadamente homogéneo o en caída libre, estos pocos clumps que se tienen son muy masivos y están todos agrupados en el centro. Luego, en 1.1 ya podemos ver de que aumenta drásticamente la cantidad de clumps. En este caso, las rayitas corresponden a clumps que poseen partículas zinc embebidas en ellos. O ven entonces cómo ya ocurrió la formación de partículas zinc, entonces varios clumps de la simulación K2A05 en este caso presentan partículas zinc dentro y la K2A1 presenta algunos de ellos con partículas zinc dentro. Me gustaría aclarar de que este algoritmo hace que de repente una partícula zinc puede ser el pozo de potencial para las partículas de gas alrededor. Por lo tanto, una partícula zinc con un poco de gas a su alrededor es prácticamente también un clump. En este caso también vemos de que al comparar las simulaciones con el mismo espectro de potencia y mismo A, pero de distinta ecuación de estado, la cantidad de clumps es prácticamente la misma. Nuevamente dándonos a entender de que la evolución de las nubes con distinta ecuación de estado no tiene diferencia antes de que se formen las partículas zinc. Luego que se forman las partículas zinc, sí podemos apreciar una pequeña diferencia, ya un poco más, por ejemplo, en la K4A05B respecto a la K4A05F, no solamente en la cantidad de clumps con partículas zinc, sino en la cantidad de clumps en general. También me gustaría denotar de que al 1.25 tiempo de caída libre, la simulación isotérmica, que es la que más clumps posee en este momento, también posee la mayoría de sus clumps ya con partículas sumidero. No sé si se recuerdan, para este momento cerca de 2000 partículas sumidero se habían creado en la simulación isotérmica. Esto hace de que varios de estos clumps sean simplemente partículas sumidero rodeadas por un poco de gas. Bueno, eso era para las agrupaciones de gas. Por otro lado, para identificar los sistemas estelares formados, o sea, en otras palabras, solamente de partículas zinc, se utilizó un algoritmo mostrado por Bate en 2009 que se basa en estos 3 pasos. Primero, se crea un árbol de estructura con cada partícula zinc como nodo. Luego se identifica el par más cercano, ligado gravitacionalmente ligado gravitacionalmente entre sí. Y luego se convierte este nuevo nodo, más ligado gravitacionalmente, en uno solo. En otras palabras, teníamos 2 nodos, lo reemplazamos por uno solo y removemos los originales. Este nuevo nodo posee
la masa, posición y momento de centro de masa de los dos nodos previos. De esta forma, este algoritmo empieza a repetirse, se empieza a repetir este paso en este algoritmo hasta que al final nos quedemos con un árbol que solamente posea nodos que no pueden ser agrupados. En otras palabras, cada nodo va a terminar siendo un sistema. Luego de identificar los sistemas, calculamos la fracción de multiplicidad y la fracción de compañerismo. El primero es la suma de los sistemas, la cantidad de sistemas binarios, cantidad de sistemas triples, cantidad de sistemas cuádruples y así sucesivamente, dividido la cantidad de sistemas totales, ya que ese corresponde a la cantidad de sistemas simples. Y la fracción de compañerismo es la cantidad de sistemas binarios más 2 veces la cantidad de sistemas triples, 3 veces la cantidad de sistemas cuádruples y así sucesivamente. Sería algo así como n-1 por sistema de orden n, dividido la cantidad de sistemas totales. El primero da una idea de qué cantidad de sistemas total es múltiple, y el segundo da una idea de cuál es la multiplicidad de estos sistemas, más o menos. En este caso, teniendo nuestros valores y comparando con los valores obtenidos para observaciones de distintas nubes moleculares, como por ejemplo una de Rogo-Fuku, se tiene de que, aunque la fracción de multiplicidad de varias de nuestras nubes se asemeja a la observada, por ejemplo la K4A05 o la K6A05, la fracción de multiplicidad de nuestras nubes simuladas es muchísimo mayor a la observada en nubes moleculares. Esto, suponemos, puede ocurrir ya que nuestro algoritmo, el utilizado para encontrar los sistemas, no introdujo un límite en cuanto a la máxima cantidad de partículas que puede haber en un sistema. O sea, no introdujimos un límite para la multiplicidad. Mientras que distintos trabajos que utilizan este algoritmo para calcular en sus simulaciones la fracción de compañerismo, suelen limitar la multiplicidad hasta sistemas cuádruples. Creemos que este puede ser una razón, pero no lo hemos probado todavía introduciendo el límite. En este caso, si se quisiera comparar distintas simulaciones para ver cuál es la fracción de multiplicidad y compañerismo, se debe hacer solamente si fueron calculados para un mismo tiempo, ya que estas cantidades pueden variar en el tiempo, debido a que, como había mencionado antes, distintas interacciones dinámicas entre sistemas pueden hacer de que varios de estos sistemas múltiples de repente se empiecen a separar o que distintos sistemas múltiples se empiecen a agrupar. Por eso deben compararse si fueron calculados solamente a un mismo tiempo. Bueno, así siendo todo esto, paso a mostrar las conclusiones generales. Utilizando entonces el código Turbulent Cloud, pudimos generar nuestras condiciones iniciales y al código se lo pudo, de forma óptima, se lo pudo agrandar, se lo pudo optimizar y se pudo introducir distintos factores que se utilizaron tanto para este trabajo, para trabajos futuros. En todas las simulaciones se pudieron formar partículas sumidero, que bueno, para muchos por ahí no sea mucho, pero para mí es muchísimo porque no fue algo fácil, fueron un montón de intentos fallidos y al final se logró. Y luego, conclusiones a nivel comparaciones. Si quisiésemos comparar en cuanto a ecuaciones de estado, como ya mencioné antes, no parece que generen gran diferencia en cuanto a la evolución de las nubes previo a la formación de partículas zinc. Luego se pudo hacer una agrupación en cuanto a la tasa de formación estelar o de acreción estelar, viendo de que lo que sería las K6 era la que menor tasa de acreción tienen y las K2 la que mayor tasa de acreción tienen. Luego, otra conclusión es que todas las simulaciones tienden a modificar su espectro de potencias hasta llegar a uno con índice K a la menos 4, en concordancia con los modelos de turbulencia supersónica para fluidos supersónicos y compresibles de Burgers. Al comparar las distancias iniciales de las partículas sumidero, vimos de que las simulaciones K2 generan sus partículas inicialmente en regiones más cercanas al centro, más centrales, mientras que las K6 suelen ser a regiones más alejadas. Al analizar las aglomeraciones, vimos de que las K2 nuevamente tienen pocas aglomeraciones. Esto debe ocurrir entonces porque tienen todas ellas masivas en las regiones centrales,
mientras que si comparábamos entre distintas ecuaciones de estado, para ver las aglomeraciones, veíamos de que no se tenía diferencia en su cantidad, dependiendo de la ecuación de estado utilizada. Y luego analizamos bien las fracciones de multiplicidad y compañerismo, entendiendo de que aunque algunas simulaciones, principalmente las K4 y las K6, presentaban fracciones de multiplicidad similares a las observadas, las de compañerismo parecen ser mayores debido a, como mencioné recién, que no impusimos un límite en la multiplicidad de los sistemas. Como trabajo futuro, nos queda evolucionar todas estas nubes hasta aproximadamente 2 tiempos de caída libre para poder hacer comparaciones un poco más presentes, ya que al tener distintos tiempos no podemos comparar muy bien una K2 con una K6, ya que las K2 terminan su evolución o hasta donde llegaron su simulación antes de que empiece a formar partículas sin la K6. También estamos viendo de incluir efectos físicos que en este momento no se han introducido, como por ejemplo campos magnéticos, o introducir lo que sería efectos de retroalimentación, de feedback por parte de las partículas sumidero. Realizar comparaciones un poco más detalladas en cuanto a observaciones, revisar catálogos, en otras palabras, para ver masas, radios, densidades de distintas nubes moleculares para hacer comparaciones más detalladas. Y obviamente ampliar un poco más el código Turbulent Cloud para poder generar condiciones iniciales un poco más detalladas, como por ejemplo introducir, en vez de solamente una nube de gas esférica molecular, también alguna especie de gas circundante que posea alguna densidad un poco mayor. Bueno, dicho todo esto, paso a mostrar las referencias y muchas gracias. ¿Quién tiene de los miembros del tribunal? ¿Mercedes? Sí. Bueno, Emanuel, felicitarte por la exposición del trabajo y quería comentarte que hacerte un comentario y una pregunta. Un comentario es que ahora viendo los GIF de las simulaciones, resulta más patente su similitud con nubes moleculares, en particular con las que se llaman nubes moleculares infrarrojas, las infrared dark clouds, que son las más nuevas, digamos, no son tan nuevas, habrán sido detectadas en los últimos 20 años, pero realmente tus simulaciones asombran por la similitud, sobre todo esas que tienen los valores de K4 y K6. Así que sería muy lindo si pudieras comparar tus resultados con este tipo de nubes. Y la otra, y ese era el comentario, y la pregunta es, un poco lo discutimos ayer, pero está muy bien que vos comenzaras con condiciones iniciales de una nube de 50 masas solares, es un valor que se puede contar como típico. Ahora, si quisieras ir, por ejemplo, a 500 masas solares, una nube un poco más grande, ¿cuáles serían los requerimientos computacionales? Es decir, ¿podrías llevar a cabo estas simulaciones? Supongo que tendrías que incrementar el número de partículas, pero ¿tenés una estimación de qué necesitarías y si lo podés hacer? Al aumentar la masa de la nube, no es que no se pueda hacer, sino que hay que hacer algunos cambios, como vos dijiste recién, para ver básicamente, como ya mencioné hace un rato, el criterio de resolución que se debe cumplir, el hecho de poder resolver la masa de Jeans mínima que ocurre en la nube. Al aumentar la masa inicial, la masa de Jeans no es que se modifique, pero de repente cada partícula SPH, cada partícula de gas, si yo hago que todas las partículas tengan la misma masa, tendría 10 veces más la masa que tienen en este momento. Si quieren pongo para ver la masa de cada partícula, pero al tener 10 veces más la masa, la resolución sería un poco peor. No quiere decir que no sea suficiente, porque se sigue pudiendo resolver, pero tendría que hacer algunos ajustes, ya sea o en cantidad capaz de partículas o en criterios de densidad de formación. En este caso yo puse 10 a la menos 11, capaz que debería imponerse una densidad un poco menor para poder seguir resolviendo la masa de Jeans mínima. Pero poder sí se puede hacer. De hecho, hay varios trabajos que utilizan 500 masas solares, ya como Giant, como nubes moleculares gigantes, que en este momento
Han salido unos trabajos ahora, en lo que sería febrero, creo, enero, febrero, por el grupo Starforge, se llama, que utilizan también el código ISMO, que implementan a las partículas sumidero un montón de efectos físicos, como ya mencioné, que no se pudieron en este caso, porque en este caso sí no tenemos tantos recursos computacionales, pero introducen jets, vientos, introducen también lo que sería el jet que sea rotatorio, para dándole un ángulo variable, varios efectos físicos que se pueden hacer y se están intentando hacer para poder resolver mejor el tema este de nubes moleculares que por ahí no se puede observar tan fácil. Bueno, ahora sé que está el Herschel, que está haciendo observaciones mucho más piolas, mucho más copadas, pero sigue siendo todo un tema observar estas regiones de sobredensidad. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Leti, ¿quería hacer alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Fede o Mario? No, no. Yo hice las preguntas ayer y me respondió todo. Muy bien. Yo tenía para preguntar. Sí, déjame, primero te hago una preguntita yo y después Mario te Dale. dejo a vos. Yo quería, justo ahí también viendo la presentación, en un momento vos mencionas que no llegás al segundo core, digamos, a la creación del segundo core, ¿no es cierto? Como que la segunda parte adiabática no llegamos a las densidades esas. Yo quería consultarte, digamos, ¿qué necesitarías, digamos, para llegar a poder modelar esa parte? ¿Es solamente mayor resolución, cambiar el código? ¿Qué necesitas para llegar a tener el poder modelar eso, digamos, el segundo colapso? La fase de acreción, en los trabajos que he leído, se suele estudiar no en nubes moleculares que por ahí formen gran cantidad de partículas zinc, sino que ya es simplemente nubes que formen una o dos para poder estudiarla, porque necesitas no solamente más resolución, sino que los efectos físicos, la ecuación ahí ya no es barotrópica, empiezan a ocurrir degeneración de electrones, entonces ya necesitas una ecuación para una ecuación de estado un poco más complicada. Bueno, en este caso el código ISMO no la tiene, pero necesita la física, lo que sería el proceso de acreción es un poco más complicada, entonces la gente no la simula si no es para específicamente estudiar la fase de acreción. Por eso simplemente ponen partículas zinc que dice, bueno, mimetizamos tanto la parte de colapso de la fase de colapso de transición y al mismo tiempo la de acreción todo junto. Pero sí, necesitarías más resolución y la ecuación de estado un poco más compleja. Eso es nomás. Gracias, Fede. Ahora sí, Mario, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias, Emma, por la presentación muy linda. Hay muchos diagramas que estarían buenos que se incluyas en el trabajo final, también me parece tan bueno. Dos dudas rápidas nomás. El perfil que utilizaste final, porque vos dijiste que tu código de condiciones iniciales tiene dos posibilidades para fijar el perfil de densidad. Al final terminaste usando la distribución, o sea, al final no, como más homogénea, claro, y distribuiste las partículas. No, al final no utilicé el perfil de densidad porque viendo distintos trabajos, la mayoría suele instaurarlo a este radio, o esta nube molecular que tiene 0,1875 parsec de radio, suele instaurar directamente una densidad homogénea, porque aunque en algunas nubes de gran tamaño por ahí se suele utilizar un perfil de densidad, dicen, bueno, esto al ser, cuando se trabaja con nubes más chicas, se instaura directamente una homogeneidad de densidad y que se originen las inhomogeneidades por la misma turbulencia. Cuando son cosas por ahí más localizadas, o a veces, lo contrario, mucho más grandes, se suele poner el perfil, pero en este caso, en distintos trabajos, usando nubes de este tamaño, instauran una densidad homogénea y que una vez más las inhomogeneidades se generen por el perfil de velocidades, por la turbulencia. Y tu beta lo pusiste fijo sin rotación, ¿no? El beta
no es que se ponen sin rotación, sino que al generarse el campo de velocidades hay alguna rotación ya intrínseca, o sea, al calcular lo que sería el momento de inercia, etcétera, se encuentra de que aproximadamente es un 5%, 0.05, 0.06 el valor de beta. O sea, sí es despreciable, pero el valor de beta cuando se lo instaura en la nube, si se utiliza en el generador de condiciones iniciales, si se utiliza la propiedad de introducir un beta, se puede poner un beta cero, en otras palabras, agarrar toda lo que sería velocidades de rotación y sustraerlas totalmente, o se puede, además de sustraer totalmente, agregar una artificial que haga que, bueno, todas las partículas giren para un mismo lado. Pero en este caso no se introdujo un beta y se dejó el beta que viene dado simplemente por al introducir el campo de velocidades. De vuelta, es un beta bajito de 0.5 que es despreciable en cuanto a la energía gravitatoria, obviamente. Y no hay ninguna correlación, digo, en tus simulaciones, ninguna correlación en el beta con el alfa que vos le asignaste a la turbulencia. En eso me fijé. El beta viene, el beta cuando, si querés ver de dónde sale el beta antes de poner vos en este código, el beta se origina más o menos del campo de velocidad que sale de introducir no solamente el espectro, sino también después de normalizarlo. Al normalizar la energía cinética o la energía turbulenta, hace que para las A1 el beta era, en vez de 0.6, era 0.8. Que sigue siendo despreciable en cuanto a que alfa es 1, perdón, no 0.8, 0.08, casi. Que sigue siendo despreciable, pero es una pequeña variación nomás que tampoco es que quisiese yo modificar este beta original que tiene por el campo de velocidades e introducir uno artificial, sabiendo de que sí podría llegar a traer después un poco de ruido, o como ya he explicado creo que también en la tesina, puede traer los modos compresionales. Y la última, ¿cómo crees que afectarían los campos magnéticos, los campos magnéticos a estas nubes? ¿En qué dirección iría? ¿Aumenta la fragmentación? ¿Te hace más colapso tipo... bueno, a modo de explicación, intenté hacer también una magnética un poco más complicada, porque no solamente tenés que tenés que introducir el campo magnético, las unidades, etcétera, y después, bueno, un coste computacional un poco más grande porque es más cálculo. Intenté hacer una magnética y visualizar, y lo que se estima y lo que estuve viendo en la simulación que realicé, que en este trabajo no se incluye igual, es que la nube empieza a colapsar de forma ortogonal al campo, o sea, a las líneas de campo. Tenés las líneas de campo y el colapso sería, bueno, así, y te queda un filamento, podríamos pensar una región, o sea, un filamento, su región estirada es ortogonal al campo, a la línea de campo magnético. Creo que igual había una figura de una observación hecha para la tesina escrita, pero bueno, eso sería lo que se esperaría. Y además, en la simulación que ejecuté, no se llegaron a formar partículas zinc, aún incluso cerca de 1.3 tiempo de caídas libres. O sea, se había ralentizado el tiempo de formación de primer partícula zinc. No se había acelerado, sino que se había frenado utilizando K4 y A05. O sea, como que te frena el aglomeramiento de partículas. El código, claro, por un lado frena el aglomeramiento y también otorga un requisito extra para la formación de la partícula sumidero, porque un requisito es que la partícula de gas esté en equilibrio virial con todas sus energías. En este caso, para estas simulaciones hidrodinámicas, se consideraba solo la energía térmica y cinética, y bueno, al introducir la energía magnética también se tiene la energía magnética, que bueno, es un factor extra que bueno, puede hacer que antes en una hidrodinámica esa parcela de gas
esté en equilibrio viral, pero en una magnetohidrodinámica no. Entonces hace las dos cosas, frena un poco el colapso, además genera una distribución más bien, o una distribución, genera una morfología más bien filamentosa y además ralentiza la formación de la partícula 5. En la simulación que yo realicé. Depende mucho también la intensidad del campo magnético que se introduzca. Si es un campo más débil, puede que esto no sea tan notorio y funcione casi como una simulación hidrodinámica, y si es más intenso, puede que frene aún más todavía todo y le dé más forma de filamento. Muy bien. Muchas gracias. Esas son de mi parte. Gracias, Mario. ¿Más preguntas o comentarios? Pueden abrir el micrófono o indicarlo por el chat si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas... Puedo seguir si no. ¿Sí? Sí. No, perdón, si no hay otra pregunta, de curiosidad nomás. ¿Cuántos cores utilizaste? ¿Cuánta memoria? ¿Eso lo tenés ahí? En el IATE siempre fueron a full, siempre 56. Full, y todo MPI, 56 procesos, o sea, no, es Open MPI, ¿no? Pero 56 procesos. Y en Mulatona también a full, era 32, creo que tiene Mulatona, ¿no? Ya no me acuerdo el número. Por nodo sí. Sí, y siempre uno tenía unos problemas en Mulatona, no podía correr de hecho, intenté correr en 2 nodos y se rompía el Mulatona, tenía problemas de memoria, tuve que ver algunos temas. Y en el IATE, si quería correr en 2 nodos, también tenía problemas, andaba más lento. Se ve que se ve que al ponerlo en 2 nodos, capaz que la transferencia de memoria era más costosa que la simulación en sí, y tardaba un montón, tardaba muchísimo. Eso es raro. Eso. Dije, después tendría que ver, de hecho, tendría que verlo. O sea, vos siempre corriste en un solo nodo. Sí, siempre en un solo nodo. Muy bien. Memoria RAM no necesitaba, pues, chequeando, por ejemplo, en cuánta memoria iba utilizando, nunca llegaba, que tiene 256, tiene de memoria, no me acuerdo tampoco, pero nunca llegaba. Era siempre proceso a full, pero no necesitaba tanta memoria. Un comentario respecto a eso, para vos, Mario, que alguna vez lo discutimos. El problema que está teniendo justamente es que de repente cuando se forman los cores, se vuelve muy lento para muy pocas partículas. Empieza a haber un problema así de imbalance Claro. de micro, por así decirlo, de cómputo. Entonces, por ahí, como es poca memoria y todo, distribuirlo en digamos, muchos nodos, no ganas mucho. Y en particular con lo que, no lo exploré mucho tampoco yo con los problemas que estaba teniendo el EMA, pero son simulaciones, como dice él, relativamente chicas, no sé, o sea, relativamente chicas en cuanto a un snapshot. ¿Cuánto pesa un snapshot, Emma? 200 y algo megas, ¿no? Claro, ¿entendés? Entonces, distribuirlo también entre muchos nodos, como que le estás complicando más la vida al programa que otra cosa, ¿entendés? No son pesadas en eso, lo que sí son muchos snapshots, ¿no? Son del orden de 200 snapshots por simulación de 200 megas. Claro, iba en el sentido también de la pregunta de Mercedes, ¿qué necesitaría, digamos, para correr una simulación de un tamaño más grande, manteniendo resolución? O sea, también hay que aumentar partículas. Claro, aumentar las partículas, sí, aumenta el tamaño de los snapshots. Pero si tenés ese problema de las partículas zinc. Pero volviendo a lo que preguntó Mercedes, en principio, creo que en el instituto y en el CK, digamos, tendríamos equipo para eso, digamos. También se demoraría, porque más o menos se va a demorar, pero en cuanto, no tenemos limitación de memoria en ese sentido, por ejemplo. Pero, perdón que me meta, ¿no? Capaz con más partículas escala mejor el código, ¿es posible? Escuché como alguien hablando muy despacito que no... Sí, Cintia, si me permitís, Cintia. Dice Cintia que si con más partículas
capaz escala mejor el código. Yo creo que sí. Claro. Supongo. Sí, o sea, la documentación del ISMO muestran distintos gráficos de cómo escala el código y dicen que escala bien, ¿no? Para distintas partículas, y escalando en core y cantidad de partículas, y un buen escalado supuestamente. Perdón, Cintia, sí. No, gracias, Marito. Creo que tengo que comprar micrófono porque no es la primera vez que me pasa que no se escucha. Era- Se te escucha lejos, Cintia. Sí. Estoy lejos, Marcelo. Debe ser por eso. Gracias, muy bueno el trabajo. Bueno, aprovecho. ¿Vos me escuchás bien, Emma? ¿Te puedo hacer Sí, una sí, se escucha, se consulta? escucha. Dale. Estoy a full. En la comparación que haces al final con las observaciones, a mí no me quedó muy en claro qué sería la multiplicidad. O sea, entendí que era en cuántas nubecitas se va a fragmentar la nube inicial. ¿Estoy bien o la comparación con las observaciones es otra cosa? Acá acá la multiplicidad. Ajá, eso sí. Acá esto ya es prácticamente de las partículas zinc. O sea, obviamente cuando se hacen observaciones es mirando a los sistemas estelares y se cuentan, mirando para una nube, se cuentan cuántos sistemas binarios hay, cuántos sistemas triples hay, cuántos sistemas cuádruples, cuántos quíntuples y así sucesivamente. Y se lo divide la cantidad de sistemas totales que hay, o sea, la cantidad de sistemas binarios más triples, cuádruples, más la cantidad de sistemas o estrellas simples. Esa es la multiplicidad, la fracción de multiplicidad. Y la fracción de compañerismo es, nuevamente acá B, T, Q es la cantidad de sistemas binarios triples, y acá lo que se agrega es el n-1 por n, para tener una idea entonces, en este caso si fuesen dos sistemas triples, se tendría, es como para hacer la cuenta de entender cuántas compañeras tiene una estrella que estaría en un sistema triple y así. Claro, sí, sí, ahora me queda claro. O sea, vos estás resolviendo, por así decirlo, la formación de una estrella. Porque tal vez me perdí cuál es la resolución en masa de las partículas que estás creando. La resolución en masa es muy bajita, porque una partícula zinc, al crearse una partícula zinc a partir de una partícula de gas, para conservar obviamente la masa, todo, la partícula zinc apenas se crea tiene la misma masa que una partícula de gas, o sea, tiene más o menos 10 a la menos 5 masas solares, apenas se crea, y luego empieza a acretar a distintas partículas de gas que, bueno, se intenta de que con estas configuraciones apenas se crea una partícula zinc, en el paso de tiempo, en el time step siguiente, en el paso de tiempo siguiente, se acrete al menos número de vecinos en cantidad de partículas de gas. En este caso el número de vecinos es 50 para este código SPI, entonces que se acrete al menos 50 partículas de gas. En otras palabras, una partícula zinc va a tener, como apenas se crea, esta masa, y un paso de tiempo después va a tener 51 veces esta masa. En este caso sería esto por 10, sería a la menos 4, 5 por 10 a la menos 4 más o menos, o 6 por 10 a la menos 4 más o menos, la masa como de inicio de una partícula zinc que ya acretó a sus 50 vecinas, que incluso puede acretar más, por eso la masa mínima se suele poner, que va a tener una partícula zinc apenas se cree y acrete por primera vez. Y al tiempo en que vos medís la multiplicidad, ¿qué masas tienen estas partículas zinc? Es toda una distribución, digamos, no, la mayoría igual sigue siendo, no quiero decir chicas, porque no tendría que decir que es chica, pero no hay partículas zinc de alta masa. Muchas veces en estos códigos de formación partículas zinc se suele introducir una especie de masa semilla, que la masa semilla no es una masa que va a actuar en cuanto, por ejemplo, a la resolución de las ecuaciones gravitatorias, sino que simplemente la masa que
tendría el objeto que se está mimetizando, la masa física que tendría el objeto que se está mimetizando. Por ejemplo, en este caso, como se puso de que las partículas sumideros se crean, vamos a ver acá, se crean aproximadamente con un radio de acreción de 5 unidades astronómicas y densidad de 10 a la menos 11 grados por centímetro cúbico. Este fragmento que se está mimetizando tendría más o menos 10 masas de Júpiter. En otras palabras, el elemento, o no quiero llamarle protoestrella, la partícula sin que está mimetizando de alguna forma un fragmento que tiene físicamente cerca de 10 masas de Júpiter. Pero, obviamente, la masa en el código no es que se pone 10 masas de Júpiter, sino que la masa del código es la masa de la partícula. Y esa es la que actúa una vez más en las ecuaciones gravitatorias, hidrodinámicas, etc. Por eso la masa de las partículas sí puede ser baja y luego se añade a cada partícula la masa mínima, o mejor dicho, la masa semilla, la masa inicial del objeto físico. Y la masa total termina siendo la masa semilla del objeto físico más la masa acretada en el código. ¿Se entendió? Sí, entiendo. Y la última, y ya termino. Y en las observaciones, esta multiplicidad se mide ¿cómo? Mirás, observás la nube, te fijas las estrellas en que, en este caso, este valor viene dado no para cualquier tipo de sistemas, sino para sistemas de estrellas de baja masa. Eso percatar porque para multiplicar de estrellas de alta masa es distinto. Se observa entonces qué sistemas hay dentro de una nube molecular formada, o puede hacerse directamente, en este caso digo dentro de una nube molecular, o una nube molecular ya medio dispersa también, porque una vez más, como son objetos de baja masa y objetos, no quiero decir alguna información, pero incluyendo enanas marrones. Por eso, en este caso es observar simplemente la cantidad de objetos y calcular su multiplicidad. No sabría decirte cómo es que se calcula cuando un sistema es binario y uno triple, ya por suponer, ya de vuelta, esto ya no desconozco, supongo que será analizar las velocidades de grupo y ver qué estrellas están en un mismo grupo, calculo que será algo similar, desconozco, pero así es como se las mide y luego se pone el valor. ¿Y serán todas en la Vía Láctea o sabes si se llega a medir esto en otras galaxias? Ahí creo que desconozco. Dale, Manuel, buenísimo el laburo, muchísimo. Creería que por si la duda, creería que es en la Vía Láctea por temas de capaz no, desconozco. Sí. No voy a mentir. Creería que es la Vía Láctea capaz por resolución, pero desconozco. En general son las nubes moleculares cercanas, ¿sí? Las que se encuentran, digamos, a unos pocos cientos de parsecs. Claro, bien local. Se hacen esos recuentos de multiplicidad. Y efectivamente, como dijiste vos, Emanuel, son surveys, relevamientos, utilizando distintas técnicas, velocidades radiales, movimientos propios, órbitas, tratan de determinar que las componentes están ligadas gravitacionalmente. Primero uno lo sospecha por una proximidad en el cielo, una pequeña distancia angular, y después uno lo confirma con algún estudio complementario, velocidades radiales, movimientos propios, o la determinación de las órbitas, y ahí saca los sistemas ligados en cada una de esas nubes moleculares. Bien, bueno, gracias Mercedes por la aclaración y felicitaciones, Emanuel. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Mercedes, veo una mano levantada que pusiste. ¿Querías hacer otra pregunta? No, capaz que la quise bajar y... ok. Perdón. Bueno. Bueno, después de verlo a Emma conectado todo el tiempo al clúster, pudimos deleitarnos con los resultados. Felicitaciones, Emma, muy lindo. Perdón. Pasamos entonces a que el tribunal nos cuente cómo prosigue la evaluación. Bueno, el tribunal, además se reunió ayer también con Emanuel, ya le hicimos algunas devoluciones sobre el trabajo escrito. Muy linda la presentación. Y hemos llegado al acuerdo de que
bueno, has convencido después de la presentación de que otorgarle la nota máxima a su trabajo de licenciatura. Así que podemos felicitar al nuevo licenciado, Emanuel. ¡Vamos! ¿Me veo o estoy trabado en el video o me veo? ¿Te ves? No, estás congelado, pero se te escucha. Bueno, muchas gracias al tribunal, así por haber revisado mi trabajo, por haberme dado las devoluciones, por la charla de ayer, por todos los comentarios y todas las sugerencias, todas aceptadas obviamente, no piensen de que voy a rechazar alguna. Bueno, muchas gracias también a Fede por haberme acompañado en este trabajo. Bueno, todo lo que llevó desde cero hasta hoy, que bueno, no es poco, para mí es mucho. Bueno, obviamente quiero agradecer fuerte, firme y ampliamente a mi familia, principalmente a mi mamá y a mi papá, que estuvieron siempre. Y son... que yo estoy acá